condicionamiento, discriminación, refuerzo, estímulo, extinción. castigo. La terapia cognitivo-conductual puede definirse como la aplicación clínica de la ciencia de la psicología. Se fundamenta en principios y procedimientos validados empíricamente. Hace 5 décadas esta disciplina viene evolucionando para involucrar en su teorías y modelos propios de la psicología como lo son la psicología educativa, la psicología social y la psicología cognitiva. Terapia conductual. Aparece a mediados de los años 50 como alternativa a las psicoterapias tradicionales para esta época. Se posiciona incluso frente al psicoanálisis. Parte de la idea de que toda conducta adaptada o desadaptada es aprendida, pero puede modificarse a través de los principios del aprendizaje. Así, en lugar de buscar conflictos, el terapeuta conductual buscaba centrarse en la conducta observable y en el ambiente en el que se producía. A esto se le llamó psicoterapia científica. La ausencia de una teoría unificada del aprendizaje, así como la naturaleza y la forma de evaluar las cogniciones, fueron las principales dificultades que encontró la terapia cognitivo-conductual en sus principios. Actualmente la terapia cognitivo-conductual cuenta con objetivos precisos y claros, en donde en primer lugar se trabaja por detectar aquellos pensamientos y emociones desadaptadas o aprendidas, para posteriormente modificarlas y apoyar el proceso con psicoeducación. El modelo afirma que los sujetos que han adquirido conductas y las han practicado durante mucho tiempo al punto de convertirlas en hábitos, pueden no ser conscientes y desconocer que existen, y en consecuencia no pueden controlarlas. Bajo esta premisa, la terapia cognitivo-conductual considera que los individuos tienen la principal responsabilidad sobre los procesos que le afectan y que con acompañamiento profesional pueden ejercer control sobre las situaciones que los aquejan. Hoy, la terapia cognitivo-conductual es la orientación psicoterapéutica más influyente, eficaz y extendida por todo el mundo debido a su alto impacto sobre la conducta humana. Autores como Wilhelm Wundt y Twickett fueron las principales figuras de la evolución de la psicología cognitivo-conductual. Importante destacar que la visión de estos autores estuvo influida por la Escuela de Viena. Posteriormente, Wilhelm Wundt se referiría a la introspección como algo bastante improductivo. En consecuencia, buscarían alternativas concretas para estudiar el comportamiento observable, de manera que pudiera ser manipulado y ofreciera resultados predecibles y controlables, involucrando en todo el proceso los modelos de investigación y la teoría física. En el siglo XIX, el interés por los problemas de conducta era prácticamente inexistente, posiblemente porque en aquellos momentos el concepto de salud mental era totalmente limitado y deshumano. Se clasificaba la salud de las personas en términos de gente normal, es decir, las personas que frecuentaban los espacios cotidianos, gente insana, las personas que estaban internadas en los manicomios, criminales y gente enferma. Las aportaciones de la investigación sobre el aprendizaje de principios del siglo XX, consideradas cimientos básicos que permitieron el anclaje posterior de la estructura de la teoría cognitivo-conductual y siguen siendo ahora en día elementos esenciales en muchos acercamientos terapéuticos cognitivos conductuales. Los fundamentos teóricos conductuales que sirvieron de base para el desarrollo de la teoría cognitivo-conductual fueron la reflexología y las leyes de condicionamiento clásico, el conexionismo de Thorndike, el conductismo de Watson, la contribución de Skinner y el análisis experimental de la conducta. La reflexología rusa y las leyes del condicionamiento clásico. Los trabajos de los fisiólogos rusos de los comienzos del siglo supusieron una contribución esencial para el desarrollo del conductismo y la terapia
de conducta. Esos fisiólogos aplicaron la metodología objetiva de su disciplina y al estudio de cuestiones psicológicas y estableciendo interpretaciones estrictamente mecanicistas, tanto de los procesos subjetivos como la conducta que manifiestan. Con su trabajo otorgaron una mayor relevancia del aprendizaje, de la conducta, señalando la importancia del ambiente como fuente de conductas. Sechenov señalaba que toda actividad psíquica está determinada por los mecanismos reflejos y la estimulación ambiental, siendo precursor de las culturas conductistas posteriores. Consideraba que la psicología es una ciencia imprecisa y subjetiva, donde se obliga el uso de la metodología experimental, y así la conducta voluntaria o involuntaria puede explicarse mediante reflejos, produciendo de estos en respuesta una estimulación ambiental concreta, incluyendo pensamientos, imágenes o recuerdos. El principal interés de Iván Pavlov al estudiar los reflejos era comprender la actividad cerebral y así la conducta de este interés. La llevaría a investigar de forma específica de los procesos de los reflejos condicionados como la extinción, la generalización, la recuperación espontánea y la inhibición, también el bloqueo y la discriminación. El procedimiento típico para producir un condicionamiento clásico implica la presencia de un estímulo neutro junto a un estímulo con cierto significado, aunque los descubrimientos de Pavlov y sus estudiantes sobre el condicionamiento clásico tardaron casi 50 años en ser reconocidos formalmente, explícitamente en la teoría conductista. Y realmente a principios del siglo XX la investigación de Pavlov estaba dando lugar al desarrollo del primer tratamiento de la conducta para la ansiedad. El conexionismo de Tornique, 1874-1949. Objetivo y rechazo como objeto del estudio de la psicología, los procesos mentales y la conciencia. Tornique nos habla sobre la ley del efecto, en donde establecía que las respuestas seguidas a la satisfacción quedaban firmemente asociadas, lo cual ocasionaba que dicha situación volviese a repetirse. Esa era la probabilidad. Pasaba totalmente lo contrario cuando la respuesta era negativa, cuando la experiencia era negativa, no existía la posibilidad de que dicha situación se volviera a repetir. Se podría entender de que la conducta es igual a la función de las consecuencias. También hablaba de que aunque las recompensas fortalecen la conducta, el castigo no lo debilita. Esto se debe posiblemente a la forma en cómo se lleva a cabo ese castigo. La repetición no es un elemento esencial en el aprendizaje, solo es un facilitador en la ejecución de dicho aprendizaje. A continuación se va a hablar sobre el conductismo de Watson de 1878 a 1959. Él empleó una investigación con un experimento con el pequeño Albert y una rata, ¿sí? De allí salió la conclusión o salió la evidencia de que el miedo puede condicionarse y generalizarse a otros estímulos diferentes al inicial y al condicional. Y el temor puede persistir a lo largo del tiempo. ¿Qué se quiere decir con esto? Inicialmente el experimento fue con una rata, donde el niño veía a la rata, escuchaba un sonido e inmediatamente le producía pánico. Seguido de esto se ensayó con un conejo o con abrigos de pelaje y el niño mostraba la misma reacción. Pasaban los días y no necesariamente tenía que sentir el ruido que generaban con el hierro. El niño seguía demostrando miedo a los pelajes, a la rata, al conejo, a los abrigos. Entonces de ahí salió de que el miedo puede condicionarse. Los principios básicos de Watson, donde el objeto de estudio fue pues la conducta por medio del estímulo-respuesta.
Esto quiere decir que siempre la respuesta va a ir precedida de un estímulo. El método pues fue la experimentación animal, la ruptura de corrientes psicológicas tradicionales, quedando así Watson como un influyente en el objeto y la metodología de las investigaciones, y la explicación de la conducta por medio del condicionamiento clásico. El neoconductismo. En la década de 1930, un grupo de psicólogos estadounidenses formado por profesionales como Edward Chase Tolman, 1886, 1959, y Clark Leonard Holt, 1884, 1952, desarrolla la corriente del neoconductismo. Este movimiento parte de los principios básicos del conductismo, tales como el ambientalismo, el mecanicismo y el condicionamiento, y utiliza variables intermedias para el análisis, la predicción y el control de la conducta. Condicionamiento operante. El condicionamiento operante, prácticas más usuales de este método, encontramos lo que es el moldeamiento de la conducta. Este consiste en un cambio gradual de la conducta a la conducta objetivo, la que se debe alcanzar. Para llevarlo a cabo, se comienza por una respuesta parecida para que el paciente la modifique paulatinamente. Uno de los usos más comunes de esta técnica es en aquellas personas con diversidad funcional cognitiva y que no pueden comunicarse de forma verbal. Otra de las prácticas es en superar fobias. Esta técnica también se emplea para superar o gestionar episodios traumáticos o fobias mediante el refuerzo y el castigo ante las diferentes conductas. También lo podemos utilizar en las adicciones. El condicionamiento operante juega un papel importante a la hora de superar la dependencia a drogas como el tabaco o el alcohol, ya que este permite reconocer qué pensamientos son los que producen una determinada emoción y llevan al consumo.